Hola, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es preguntarnos cómo se mide el tiempo. Y claro, la respuesta es pues con un reloj, claro. Pues los primeros relojes, los más sencillos, están hechos con un mecanismo que lo que hace es hacer un movimiento, digamos, repetitivo. Entonces, si este movimiento dura, por ejemplo, pues un segundo, pues cuando contamos y hacemos 60 movimientos, ahora ha pasado un minuto. Si pasan 3600 movimientos, pues hemos medido una hora. Bueno, pues, ¿cómo funciona un péndulo? Un péndulo eh, es uno de estos mecanismos que permite medir el tiempo, ¿vale? Pero, ¿cómo mide el tiempo? Pues, como acabo de decir, ¿no? Un péndulo oscila, va a un lado al otro. El péndulo está formado por un hilo colgado y debajo del hilo se pone un peso, ¿vale? El hilo, ¿qué longitud ha de tener para que mida un segundo una oscilación? Bueno, pues esto hay que medirlo o hay que calcularlo. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es cómo con un péndulo de una determinada longitud, el que vamos a mostrar tiene 93,6 centímetros de longitud y le cuelga un peso muy pequeño, que es un tornillo simplemente, pues vamos a ver cómo deberíamos medir el periodo de tiempo que tarda un péndulo de dar una oscilación completa, desde un punto hasta que vuelve al mismo punto. Y esto lo haremos pues de la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos nuestro péndulo. Os lo voy a mostrar desde el punto en que está colgado. Está colgado aquí. Esto que veis que baja es el hilo sobre el que está conectado el tornillo, y debajo del tornillo lo que he puesto es un cronómetro. Entonces, para medir cuánto mide la duración de un periodo, de un periodo de oscilación, lo que haremos será desplazar el tornillo hacia un lado y al mismo tiempo, cuando soltemos el tornillo, conectar el cronómetro. Entonces contaremos, por ejemplo, 20 oscilaciones del péndulo y entonces pararemos el cronómetro. Entonces el tiempo que nos marque el cronómetro dividido por las 20 oscilaciones nos dará el tiempo de un periodo de oscilación, ¿vale? Vamos a hacerlo. Desplazo y empiezo a conectar el cronómetro. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. He parado el cronómetro y nos dice 38,42. 38 segundos, 42 centésimas. Anoto esta cifra. Vale. Divido esta cifra por 20 oscilaciones. 38,42 entre 20 y me da 1,92 segundos. 1,92 segundos, que anoto, ¿vale? 1,92 segundos. Este es el periodo de este péndulo que tiene 93,6 centímetros de longitud.
hemos visto de que este péndulo no, en una oscilación no mide un segundo, mide 1,92. ¿Cómo podemos variar este péndulo para que en una oscilación mida un segundo? Bueno, parece que podríamos cambiar un par de cosas de este péndulo. Podríamos cambiar la longitud, podríamos poner un péndulo más corto, como este, tiene 60 y pico centímetros de longitud, y ver si en lugar de 1,92 pues se acerca a un segundo. Podríamos cambiar también el peso y cambiar, poner pues, 2 tornillos, un tornillo mayor o más ligero, y ver si cambia el periodo. Bien, si hiciéramos esto, que veríamos sería que cambiando el peso no cambia el tiempo, no cambia el periodo, pero en cambio cambiando la longitud del hilo que soporta el peso, sí que cambia el periodo. Entonces podríamos ajustar la longitud del hilo del que pende el peso, de manera que una oscilación dure un segundo. Y con esto tendríamos, pues siempre ya tendríamos un reloj. ¿Qué nos faltaría? Claro, pues que habéis visto que la oscilación se va amortiguando, la amplitud de la oscilación se va haciendo cada vez más pequeña. Esto es debido a los rozamientos que hay, rozamientos en el punto de soporte, rozamiento con el aire, diferentes rozamientos. Entonces, los relojes reales lo que tienen son mecanismos que compensan este rozamiento, de manera que siempre la oscilación no termina nunca, porque hay, por ejemplo, un peso que baja, que es lo que hace que este rozamiento se venza, o hay otros, mecanismo eléctrico, o otro tipo de aparato, que lo que hace es que este péndulo siempre oscile con el mismo periodo, de manera indefinida, mientras tenga cuerda, mientras el peso que está bajando pues no llega al suelo, mientras haya corriente eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema es que, digamos, el periodo de oscilación, para que sea un segundo, debe ajustarse pues de acuerdo con la longitud del hilo del que pende el peso. Vamos a ver qué pasa cuando el hilo se hace más corto. Mirad, este hilo tiene el mismo peso, pero es bastante más corto. Tiene 66,7 centímetros de longitud. Entonces, ahora voy a poner en marcha este péndulo y volver a cronometrar el tiempo. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bueno, me dice 32 segundos 54 centésimas. Anoto este valor. Lo divido por 20 oscilaciones. 32,54, 20 dividido 1,627 segundos. 1,627 segundos. Antes era de 1,954, si no recuerdo mal. No, 1,92. Ahora es 1,63. 1 antes 1,92, hubo 1,63 segundos. Bueno, deberíamos hacerlo bastante más corto.
En la imagen anterior habéis visto las 5 longitudes, los 5 péndulos en los que he hecho las medidas. Bueno, ya os podéis imaginar que, digamos, todas estas medidas tienen un cierto error, porque claro, si al punto en que arranco el cronómetro o en el punto en que lo paro exactamente, pues es difícil que, que sea exactamente el punto en que, digamos, justo, digamos, se empiece a mover o pare, digamos, el tiempo en el momento exacto en que llega a la repetición número 20 del movimiento. Una serie de posibilidades de error, pues, que no son cero, que son considerables. ¿Cómo se puede minimizar este error? Bueno, pues lo que he hecho es hacer 5 medidas para cada longitud del péndulo. Perdón, 4 medidas para cada longitud del péndulo. He hecho 5 longitudes distintas, están aquí, 22,5, 43,7, 66,7, 82 y 93,6 centímetros de longitud, y he medido, repitiendo para cada longitud 4 veces la medida, pues he medido el periodo en cada caso. Entonces, con las 4 repeticiones de cada medida, pues lo que he hecho es un promedio, o sea, he sumado todos los tiempos que me han dado, y luego he dividido por 4. Entonces me ha dado estas cifras: 0,98 segundos, 1,30, 1,63, 1,80 y 1,92 segundos. ¿Vale? Y fijaos que con 22 centímetros y medio estoy muy cerca del segundo. Estoy casi llegando a un poco más de longitud, quizá 24 centímetros o así, pues tendremos un péndulo de un segundo. ¿Vale? Estas son las cifras de mis medidas. Bien, a continuación vamos a hacer el proceso, digamos, vamos a trabajar con estos números. Ahora lo veréis. Bueno, aquí veis el resultado de representar todas las medidas. Fijaos que hay unos ejes. El eje horizontal es la longitud en centímetros. El eje vertical es el tiempo del periodo, los periodos, en segundos. Y luego hay una serie de puntos que corresponden a las medidas. 22,5, 43 y pico, 66 y pico, 82, 93,6. Y luego he unido con una línea en lápiz, he unido esos puntos para trazar una línea que ya veis que no es una línea recta, que es efectivamente cuando aumentamos la longitud, pues aumenta el periodo. Cuando disminuimos, pues disminuye el periodo. Pero no sigue una línea recta. Esto quiere decir que la dependencia del periodo, cómo depende el periodo con la longitud, no es una dependencia que se llama lineal, sino que es un poco más complicada. ¿Qué tipo de dependencia puede ser? Bueno, vamos a verlo. Vamos a llamar al periodo T mayúscula, y a la longitud L minúscula. Pues si hubiera, una dependencia lineal significa que el periodo depende de una constante que no conocemos, multiplicado por una fórmula donde intervenga la longitud. Y entonces, si hiciéramos, esto se experimentó y se comprobó que esta dependencia es una raíz cuadrada de la longitud. Entonces, si expresamos periodo t igual a la constante k multiplicado por la raíz cuadrada de L, que es la longitud, pues tendríamos una línea recta, una línea perfectamente recta. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí nos falta saber K. ¿De qué dependerá K? Vale, si representamos ahora los periodos, pues cambiando el eje horizontal en lugar de la longitud por la raíz cuadrada de la longitud, pues obtenemos una línea recta, tal como se muestra en esta imagen. Entonces, aquí el cálculo de K es directo. Fijaos que si tomamos dos puntos de esta línea recta, punto 1 y el punto 2, que corresponderá al periodo T1
y el T2, con la longitud raíz cuadrada de L1 y raíz cuadrada de L2, pues saber la pendiente de esta recta, que corresponde al valor de K buscado, pues lo que se debe hacer es tomar el cociente entre lo que crece el periodo, entre el punto 2 y el punto 1, y lo que crece la raíz cuadrada de la longitud entre el punto 2 y el punto 1. Y esto es lo que hace esta fórmula. Pues si hacemos este cociente, hallamos la pendiente. Y la pendiente es justamente K, que es lo que buscábamos. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora, utilizando esta fórmula que nos dice que el periodo es K, que ya lo habremos calculado a partir de la medida, por la raíz cuadrada de la longitud, que es propiamente las medidas, pues hallaremos T, los T para todas las longitudes. ¿Vale? Por razones que no vienen al caso, el cálculo de K se puede hacer de otra manera, utilizando la matemática y la explicación física con trigonometría, etc. Esto lo haríamos otro día. Y se sabe que esta constante K es igual al número 2pi dividido por la raíz cuadrada de G. ¿Pero qué es G? Pues G no es nada más que la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, que es una constante, ¿vale? Una constante igual a 980 centímetros por segundo cada segundo. Es un número con unidades, pero es constante. Entonces, claro, 2pi dividido por una constante es una constante. Y esta constante es K. Entonces, si sustituyemos este valor de K calculado en la fórmula de encima, que nos da el periodo, pues nos saldrían unos números que serían muy parecidos a los números que hemos obtenido por medición, no por cálculo, por medición. Bien, yo esto lo he hecho con estas medidas y me sale que el error máximo es menor a un 2%, que es bastante bueno. Quiere decir que el experimento ha salido bastante bien, considerando, en fin, que los medios son medios absolutamente caseros. En fin, no es nada, no es un laboratorio mi casa, es sencillamente, pues eso, mi casa, ¿no? Pero esto lo podéis repetir en vuestra aula o en vuestra casa y ver si todo esto que estoy diciendo, pues, funciona o no funciona. Bien, ahí queda. Venga, hasta luego.